Este episodio es la tercera entrega sobre el programa Detrás de las Rejas, ¿qué pasa en los contextos de encierro? Conversamos con Ariel Lede y compartimos mensajes de integrantes del taller Pabellón por la Libertad. De este programa de hoy, miércoles 19 de noviembre, es el aniversario de La Plata hoy, ciudad bonita, capital de la provincia de Buenos Aires, ciudad en la que viví unos cuantos años y donde está viviendo ahora nuestro próximo entrevistado. Si bien es bolivarense, se trata de Ariel Lede Mendoza, para ser más exactos, sociólogo de formación, bueno, bolivarense como decíamos, y que hoy nos visita con motivo de que está viniendo o ha llegado a Bolívar para hacer mañana una presentación del informe anual 2025, el sistema de crueldad 19, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires. Esto todo dentro de este organismo que es la Comisión Provincial por la Memoria. Bienvenido, Ariel. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos por venir así como casi a las corridas, porque recién estás llegado a Bolívar con la familia. Y bueno, gracias por venirte hasta aquí, hasta nuestro programa hoy. Bueno, queremos charlar un poco sobre justamente el motivo de tu venida para esta actividad particular. Justo hoy nuestro programa está dedicado a todo lo que es contexto de encierro. Bueno, estuvimos charlando en el bloque anterior con una tallerista que trabaja en la unidad de Urdampilleta, en la unidad 17, bueno, escuchando también relatos y experiencias de detenidos, pero justamente tal vez el informe que se va a presentar mañana nos va a traer otra visión de lo que es el contexto de encierro, entre otros lugares de las cárceles, ¿no? Bueno, no pude escuchar lo anterior como para ver si en qué medida se asemeja o no a esa versión, pero sí, por como vos lo contabas, tiene en común este informe que también se produce a partir de la palabra de las personas detenidas. Bien. Nuestro trabajo tiene la premisa política y metodológica de que una institución de encierro, para conocer una institución de encierro, la voz más conveniente, dicho desde el punto de vista metodológico, no solamente político, es tomar la opinión de quienes no tienen poder de decisión en esa institución. Porque siempre que tiene poder de decisión va a tender a defender la institución de la cual forma parte y sus propias decisiones. Entonces, nuestras entrevistas son fundamentalmente con las personas detenidas. También se entrevista, por supuesto, a las autoridades de las unidades, a las autoridades ministeriales, se consultan fuentes oficiales. Buena parte también de la información que sistematizamos y que publicamos proviene de fuentes oficiales, de registros públicos, pero el conocimiento que producimos sobre el contexto de encierro es a través de la palabra de las personas detenidas. La Comisión Provincial por la Memoria, no sé si querés contar, porque probablemente algunas de las personas que nos estén escuchando no sepan bien de qué se trata este organismo, y dentro de él hay como distintas áreas de trabajo, ¿no? Así que si querés nos comentás un poquito de eso. Bueno, la comisión es un organismo autónomo y autárquico, es decir, que elige sus autoridades de manera autónoma y maneja su presupuesto, que es un presupuesto del Estado provincial, pero lo maneja de manera independiente, porque es un organismo así, independiente, en todas sus tareas, conformado por referentes sociales de distintas áreas, del campo religioso en alguna medida, del campo político, de los derechos humanos, etc. Y nació hace ya 25 años, cuando se le dio en custodia el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, trabajo que mantiene hasta hoy, y después a eso se le fueron sumando otras líneas de trabajo. La más conocida y que fue también
tuvo su lugar acá en Bolívar, es el programa Jóvenes y Memoria, Sí. que reúne año a año a miles y miles de jóvenes. Ahora mismo está transcurriendo en Punta Lara el encuentro anual. Y, y una área bastante grande conformada por distintos programas es lo que hoy se denomina Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, enmarcado en una ley nacional del sistema de prevención de la tortura. Entonces Perdón, Ariel, eso es lo que en algún momento se conoció como el Comité contra la Tortura, claro, ¿no? porque la comisión lleva adelante esta tarea de monitorear los lugares de encierro y de controlar y de prevenir la tortura o de intentar prevenir la tortura y los malos tratos. Muchos años antes, ya 20 años, digamos, la CPM tiene 25 y el Comité contra la Tortura está cumpliendo 20 años ahora. Esta tarea de monitorear ya lleva esa cantidad de tiempo y por eso tenemos el informe número 19 Ahí ahora. está. Pero fue recién en el 2019, una vez que se sancionó la ley de este Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que se designó a la CPM como el mecanismo, vamos a decir, de la provincia con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires para llevar a cabo ese monitoreo. Pero la comisión lo hacía, de hecho, como un Claro. mecanismo preexistente, decimos. Ujú. A la intervención del Estado, digamos. Sí, Preexistente a la intervención del Estado. Es como un observatorio. y es más que un observatorio porque después con lo que obtenemos realizamos cosas, digamos, no solamente por supuesto que producimos conocimiento y eso se manifiesta, se plasma en este informe y en otros materiales, pero después hay una fuerte intervención directa en casos individuales a nivel judicial y en cuestiones más colectivas o macro o estructurales a nivel político, con los ministerios, con la corte, con la procuración, con todos los actores del sistema penal. Se interviene, se participa en mesas de trabajo. Sí, es una intervención bastante integral a partir de lo que vemos. Y en esas intervenciones las familias también tienen voz. Las familias tienen voz. Es más, hasta hace, digamos, desde la pandemia en adelante, además con más consolidación desde el año 2021, la comisión creó un programa que se llama Punto Denuncia Torturas, conformado por hoy ya 11 organizaciones de familiares de personas detenidas que se convirtieron en un canal de acceso a denuncias. ¿Sí? Los detenidos se comunican directamente vía WhatsApp con cualquiera de esas 11 organizaciones que articulan, que trabajan, digamos, dentro de la CPM. Y todas esas denuncias después, digamos, siguen sus cursos. De ahí también nuestro equipo en particular, que se dedica a la producción de información, de esas entrevistas también obtenemos relatos que nos sirven para analizar el encierro. Así que sí, las voces de las familias tienen lugar desde ahí, digamos, tienen una voz, desde ese lugar institucionalizado, y previamente ya venía organizando la CPM encuentros provinciales y nacionales de familiares de detenidos o de familiares de víctimas de violencia institucional, que se hicieron durante largos años para fomentar la organización de las familias, digamos, de las familias de las víctimas o las familias de los detenidos. Porque entendemos que las personas están detenidas cumpliendo con una condena o no. Sabemos que en algunos casos no tienen una condena. En la mitad de los casos. Sí, ¿no? Hay una gran parte que no tienen una condena firme. Y a eso no se le debe sumar ningún otro tipo de condenas, ni de vejaciones, ni violaciones, ni nada, ¿no? Es decir, porque ahí hay una decisión del Estado y debe cumplirse esa decisión del Estado, pero no sumarle otras formas de sufrimiento. Que tienen que ver con la organización institucional y algún poder que haya de por medio, ¿no? Esa es una de las cuestiones donde está puesta la mirada. Exactamente, sí. Si nos basamos en lo normativo, a decir así, si lo miramos con ojos no de sociólogos, sino de abogados, una persona que es encerrada por el Estado solo debe tener privada su libertad ambulatoria. Claro. Todas las otras privaciones son ilegales. Es decir que, dicho de esta manera, el Estado, en este caso el Estado provincial, más allá de quién lo administre en cada momento,
comete delitos todo el tiempo, todos los días adentro de las cárceles. Y esto puede ser analizado a nivel individual, si uno pudiera identificar, digamos, a los responsables, desde un agente penitenciario de seguridad que está en la garita o el que está dentro del pabellón encargado, hasta el ministro de justicia, digamos, y pasando por ahí todo. Son, digamos, estamos hablando de delitos que no son individualizables. Es una cuestión sistémica, digamos. Es una cuestión sistémica, claro, sí. Desde pensar la estructura, por ejemplo, ¿no? Eso es una el planeamiento, de alguna manera está desbordado con ciertas condiciones. No sé, es algo que uno lo puede venir leyendo a lo largo del tiempo dentro de los distintos informes que vienen presentando. Supongo que eso algo se debe mantener. Sí, se mantiene y se empeora. También hay muchos de los indicadores que analizamos año a año tienden a empeorar. Desde los... Es decir, cuantos más marcos de derechos humanos parece haber y ampliaciones de derechos y todas estas cuestiones normativas, en la práctica hay un retroceso en materia de... Y lo que pasa es que en derechos. el plano normativo, a nivel penal, tampoco ha habido avances. En el plano penal ha habido retrocesos, que eso sí se manifestaron rápidamente, o algunos se están empezando a manifestar, principalmente los cambios en la legislación de algunas penas y la restricción a las libertades anticipadas para una gama de delitos bastante amplia, que termina después, en parte, digamos, hay personas que no pueden salir. Antes podían salir en libertad condicional o asistida un tiempo antes, tal como marca la ley, un tiempo antes de cumplir la condena efectiva, digamos, completa. Sí. Y hoy eso está denegado legalmente desde el 2017 que se reformó la ley, para buena parte de la población carcelaria. Por empezar, los que son reincidentes. Eso ya tiene anulada la posibilidad. Y después depende de los delitos que hayan, digamos, probado y cuyas condenas estén firmes. Y después... Ariel, perdón, interrumpo. Con esto que estás diciendo, de alguna manera lo que se obtura es la reinserción, una reinserción cuidada, ¿no? Porque ese espacio, entiendo que... No recuerdo ahora cómo se llamaba, que es un semiabierto. Sí. Lo que tenía era el propósito de una reinserción paulatina, con un espacio o bien de trabajo articulado, ¿no? Para lo cual también hay organismo. Eso estaría como de alguna forma interrumpido. Ahí sí voy a responder como sociólogo. Lo que dicen la gente que investiga lo carcelario y los quienes investigan académicamente, vamos a decir, científicamente, con más tiempo y coincide con lo que vemos nosotros, el paradigma de la resocialización está completamente abandonado. Es simplemente una intención o un discurso. Para algunos probablemente sea una intención, sobre todo para trabajadores. Si me pusieran imaginariamente en la cabeza de un trabajador social o de un docente que va a los lugares de encierro, o de un psicólogo, o por lo menos algunas de estas profesiones, no sé si tanto un agente de custodia, pero para esos perfiles o para esos trabajadores me imagino que es un horizonte, porque es una intención, una aspiración, claro, de su trabajo, de realización de su trabajo, pero estructuralmente la cárcel hoy ya no está pensada para reinsertar, al contrario, termina excluyendo más. Hoy la cárcel está pensada para esconder una parte de la sociedad que no queremos ver. Disciplinarla, un poco lo que es como fue Mónica pensado, ¿no? Que es como fue pensada. Después, digamos, el paradigma de la resocialización vino como a endulzar un poco la cárcel, claro, pero nunca, quizás en algún periodo histórico muy reducido, nunca tuvo nunca fue real. Y también puede ser que se dé el fenómeno de sobrepoblación de las cárceles, además, ¿no? De la mano de las desigualdades estructurales, sociales y demás. Bueno. El hecho de una excesiva cantidad de internos. Por supuesto, y eso está relacionado con lo anterior porque
aún si la resocialización fuera Una realidad. un verdadero interés, una cárcel un sistema sobrepoblado, digamos, no logra, no alcanza para cubrir talleres educativos, talleres, digamos, de oficios. La educación en misma, que hoy, si vemos las estadísticas digamos, la formación educativa que tienen las personas privadas de libertad, es muy baja y siempre es la misma, digamos, es un gráfico, si ustedes lo ven, que no varía a lo largo del tiempo, no es que ha habido medidas que, por supuesto, la sobrepoblación atenta contra eso, atenta contra alimentarse bien, atenta contra la capacidad del área de salud de atender las problemáticas de salud de la población que está encerrada, atenta contra vivir bien en un espacio porque viven hacinados, digamos, claro. atenta contra todos los derechos básicos, incluido las supuestas intenciones de resocializar o de trabajar. Resocializar tampoco es una palabra, ya ha quedado más atrás. Reinserción, que es la que vos dijiste, es por ahí una palabra más usada en este momento. Porque resocialización también era una cosa medio infantil, de como si la persona que es un adulto tuviera que otra vez socializarse, y eso siempre fue medio una farsa. Tiene que reinsertarse en todo caso, laboralmente, socialmente también, pero sobre todo laboralmente, que es la principal limitación que tiene una persona detenida cuando sale del muro. Difícil de conseguir empleo, sí. Y para este... Si pensamos en lo geopolítico, Urdampilleta, difícil, una liberación a las 11 de la noche sin un peso, a 4 kilómetros del acceso, a 4 kilómetros del pueblo, pensándolo en contexto. Es difícil, hay más barreras de las ya existentes que se suman como sistema y como organización. Esto contando un caso particular, ¿no? De una intervención de una compañera de trabajo. Pero de esas hay otras muchas, ¿no? Con lo cual obliga que de manera inmediata cómo se sobrevive, cómo se traslada, cómo se vuelve a la vida sin saber ni a dónde, en el medio del campo. Tengo una pequeña anécdota de hace poco tiempo, que saliendo de Urdampilleta iba una persona caminando con unas bolsitas. Y bueno, yo iba con mi hija en ese momento en el auto volviendo de Urdampilleta hacia Bolívar, y lo levantamos, y era un ciudadano dominicano que nos comentó que había estado por pocos días acá en la cárcel de Urdampilleta, y que un poco no nos comentó demasiado en detalle cuál había sido el motivo de detención, pero que como a modo de castigo del Gran Buenos Aires lo habían mandado así a esta distancia. Al campo, que le dicen. Claro, suponte al campo. Unidades del campo. Bueno, entonces vinimos del viaje charlando de República Dominicana, turismo y qué sé yo, pero estas cosas cómo funcionan a modo de crueldad y de poner esta hazaña, porque tranquilamente debe haber sido algún delito muy mínimo, porque había estado una semana nada más, y lo liberan y sale así a la ruta, y bueno, y tenía que volverse a Buenos Aires. Entonces bueno, quedó en la terminal comunicándose con otras personas a ver si el pasaje, si esto, si aquello, o sea, como generarle unas complicaciones extra innecesarias. Y por ejemplo el tema de las visitas también de las familias, que es un derecho total de familia llegado, y también se ve obstaculizado por esto. Bueno, lo comparto más con la audiencia que con Ariel, que tiene pleno conocimiento a partir del informe, pero que son esas cuestiones que parecen como ponerle una barrera más a todas las ya existentes. Tal cual. Ariel, y para realizar este trabajo que desemboca en estos informes anuales, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se arman los equipos? ¿Cuántos equipos hay en la provincia? Un poquito la cocina del asunto. Hay 9 equipos en la sede central, uno de los cuales tiene como brazos, digamos, territoriales estos puntos de denuncia de las organizaciones, y otro de los equipos, que se llama el programa de inspecciones, tiene 9 delegaciones. Una de las delegaciones, la más nueva, funciona acá en Bolívar. Y vos no habrás tenido nada que ver con eso. No, por eso, no, realmente no. Por eso vinimos, en parte por eso venimos a hacer la presentación, porque es la primera vez
desde que nació este equipo específico. Esta delegación conformada por 4 compañeras de Bolívar que por el momento están encargadas de inspeccionar de manera frecuente, cotidiana, la unidad 17 de Ordaz-Villeta y la unidad 30 de General Alvear. ¿Y cómo se decide que haya una delegación en determinados lugares en la provincia? Pues es una provincia grande con un montón de distritos, de regiones. Se decide para intentar abarcar todo el sistema carcelario. Originalmente el equipo central era el que viajaba a todos los lugares. Una vez por año veníamos a Sierra Chica, sí o sí. Pero era sí o sí, pero al mismo tiempo solo una vez por año. Claro. Ahora hay una delegación, que es la delegación Centro, que inspecciona las unidades de Sierra Chica, Barker y Azul, y están con un contacto mucho más frecuente. Quizás una vez por mes están yendo al penal de Sierra Chica o más o menos. Entonces se decide en función de esto, de la cercanía de las unidades, con el objetivo de estar presentes todo el tiempo en todas las cárceles. En mayor cantidad de territorio. En la mayor cantidad de territorio de encierro, por decirlo así, posible. Y eso, por supuesto, aumentó muchísimo la cantidad de inspecciones que se hacen por año, que ya el año pasado rondaron entre las 700 y 800, contando el trabajo de todos los equipos. Y si sumamos a eso las entrevistas que realizan otros equipos por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, se alcanzó alrededor de... No voy a mentir con las cifras porque ya no me las acuerdo, pero arriba de 50.000 entrevistas en un año. ¿Y hay inspecciones, digamos, oculares de los espacios también en las cárceles? O sea, no sé, de las celdas o los pabellones. Las entrevistas se realizan en la celda. Nosotros, por eso, volviendo a lo del principio, en quién confiamos para entender la cárcel, por eso mismo y porque entendemos la relación de poder que existe entre un preso y un carcelero. Totalmente asimétrica. Totalmente asimétrica, y los miedos que hay ahí, nuestras entrevistas son confidenciales y en el lugar de vida de la persona, donde pasa la mayor parte de su tiempo y donde podemos lograr una intimidad, una confianza. De por sí ya hay una confianza preestablecida cuando la persona conoce la institución, que por lo general es la mayoría de quienes nos encontramos, o ya nos hemos comunicado o conocen por algún compañero, y eso ya nos abre una puerta, que no siempre es fácil, porque una persona detenida puede tener desconfianza de alguien que viene de afuera, que pertenece a otra clase social, y todas las diferencias que se puedan pensar, o puede dudar, porque hay muchos organismos que ingresan a la cárcel, empezando por los judiciales, pero que después no pasa nada con eso. Entonces también hay un descreimiento de las personas detenidas, porque muchas veces son entrevistados por gente con traje que después... Sí, bueno, tienen la suerte de que llegue la entrevista con todo, señor. Tienen la todo suerte, lo que dicen puede ser usado en su contra, digamos. Sí, totalmente. Entonces nosotros con lo que escuchamos no hacemos ningún traslado de eso a la autoridad del lugar. Nunca se enteran de lo que conversamos. Solo se enteran los órganos judiciales de cada persona si la persona decide a través nuestro hacer alguna presentación. Si no, lo demás queda en nuestros registros, en nuestras bases, como información de la institución. Entonces, eso, entramos a los pabellones y entramos celda por celda. Además, entrevistamos a todos cada vez que entramos a un lugar, salvo al que no quiera. Entrevistamos yo hablo en primera persona del plural, pero no puedo dejar de decir que yo hago una entrada a la cárcel un poco más esporádica por las particularidades de nuestro equipo. Me estoy incluyendo arbitrariamente en nosotros, pero que digamos, representa al programa de inspecciones, que es el que va todas las semanas a las cárceles, a veces más de una vez por semana, en el que incluyo a estas compañeras de la Delegación Bolívar. Sí, se entiende que estás hablando de un trabajo en equipo estoy hablando de la institución. Mancomunado, pero muy, sí, ingresamos a la celda, por lo tanto vemos el último punto
Y después se inspeccionan también, o como decís vos, ocularmente, los Ujú, espacios de sanidad, ujú, las cocinas, los claro. depósitos, sobre todo esos. A veces por ahí si hay un espacio de taller o si hay una comunicación con el centro de estudiantes, también bueno, eso no se le inspecciona, pero sí se conoce, digamos, Claro. cómo está funcionando ahí ese ámbito en particular. Pero sí, la idea es tener una mirada directa, no Claro. mediada Ujú, por las autoridades. ujú. Y en el caso de que hubiese una organización colectiva, ¿pueden hacer alguna gestión de manera colectiva para hacer algún tipo de petición en particular? Una organización colectiva del... Por ejemplo, un pabellón en particular. Bueno, ellos como si se organizan pueden hacer las presentaciones que quieran, sí, todo el día. De hecho, a veces las Ujú, hacen. eh, Pueden hacer individualmente también, pueden hacer incluso si sus defensores oficiales ujú, no tienen acceso a sus juzgados, pueden hacer acciones que se llaman por derecho propio, algunas de las ujú. cuales las vehiculizan a través de la CPM. Eh, y después, sí, colectivamente, no es tan frecuente la organización colectiva, porque, bueno, también es parte de la realidad Claro, de Claro. la disciplina, claro. Y de Eh, la de la fragmentación que tienen. fragmentación. sí, estuvimos conversando anteriormente con Samantha, forma parte del taller literario, y dentro de ese espacio de taller surgió en la semana anterior la inquietud de poder estudiar incluso a un nivel universitario. Eh, con lo cual tienen la gran barrera de que no están accediendo a ningún nivel, ese pabellón en particular no está Sí. accediendo a ningún nivel. Entonces, el planteo era si desde el taller literario se podía impulsar la gestión colectiva de esa solicitud y a dónde. O sea, entonces, bueno, como que ahí nos faltaban herramientas en realidad para ver por dónde se seguía. Por ahí es el acompañamiento de la acción, más que nada, ¿no? Bueno, sí, obviamente que pueden recurrir siempre a la Comisión por la Memoria, Ujú, eso seguro. También es necesario hacer por lo menos los intentos de recurrir, siempre saltearse al servicio penitenciario. A mí es alguna recomendación siempre válida, tratar de llegar a una instancia ministerial, digamos, que es ujú, el Ministerio de Justicia, donde se inserta el servicio penitenciario, pese a que como organización es bastante autónoma en su forma de gobierno, del ministro de turno, digamos, Ujú, eh, o a algún organismo judicial, ujú. alguna instancia judicial. Hay algunos organismos judiciales un poco más receptivos, o algunos jueces en particular claro. más Ujú, receptivos Para que estas, vale la pena intentar llegar con una petición. para estas ujú. demandas. Para estas demandas. Silvana, ¿te parece, y Ari, que podamos compartir algo de música para que circulemos un poquito el mate mientras seguimos charlando? Me parece totalmente. Tenemos más música preparada por allí. Pibes chorros, el prisionero. Tenemos después algún audio más. Y tengo también mensaje porque nos están escuchando. Hablábamos recién del pabellón del taller literario y dice: muchas gracias profesionales por darnos esta oportunidad nueva. Estamos todos escuchando la radio. Ah, Mandan qué lindo. una fotito con los parlantes. Bueno, mandamos un abrazo Un grande abrazo. Dice, al pabellón. estamos muy atentos, la verdad nos sacaron un poco de nuestra realidad por un rato, nos sentimos en libertad, gracias nuevamente. Buenas tardes, profe. Habla Saenco, Ariel, la celda 6. Acá con los chicos estamos muy contentos. La verdad que con esto del taller literario que se implementó acá en el pabellón y todo lo que se hace, todo el esfuerzo que hacen ustedes, así como nosotros también, eh, nos ayuda un montón, nos ayuda mucho. Quizás hay muchos chicos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la oportunidad o quizás no tuvieron la decisión en su momento de estudiar. Eh, Hoy en día que estén aprendiendo sobre un poco de lo que es la historia del país, de las cosas que pasaron, como de la guerra Malvinas, como los temas que estuvimos hablando del 2001. Hay muchos chicos que son mucho más jóvenes que quizás en el 2001 no estaban y sin embargo hoy saben la historia, eh, pudieron escuchar y recibir de parte de los que somos un poco más grandes la historia de cada uno de nosotros también, de lo que vivimos, lo que pasamos, en ese momento, en el año 2001, con el tema del corralito, eh, y un montón de cosas. También nos ayuda un montón a cambiar nuestra expresión,
a mí en especial hablando de mi punto de vista, creo que es algo muy bonito también poder estar todos juntos como una familia, todos reunidos, compartiendo un poco de lo que es la historia, como hoy estábamos todos contentos que estábamos conversando eh, con el papá de Samantha, que es un excombatiente de Malvinas. Estábamos muy contentos por el tema también de que estuvimos estudiando sobre el tema y hoy nos sacamos un montón de dudas, un montón de cosas que quizás googleando o buscándolo en YouTube, en las redes sociales, no nos dan la certeza. Quizás hay muchas cosas que hablan que no fueron y hoy nos sacamos un montón de dudas y la verdad que eso para nosotros es un montón. Como las visitas que tuvimos en el pabellón, con la gente del teatro. La primera vez que yo he visto un teatro fue acá en un pabellón. Algo que en mi vida se me dio por ir a un teatro a ver una obra y la verdad que con eso que vivimos acá, que compartimos juntos, con el tema de la obra de teatro que recibimos a través de la gente que nos vino a visitar y hicieron la obra, la verdad que le encontré un sentido, me di cuenta de que ir a una obra de teatro a ver quizás es mucho más divertido que ir a un cine a ver una película. Y son cosas que en otro momento quizás no lo hubiera pensado, no se me hubiese cruzado en mi vida el decir voy a ir al teatro, voy a llevar a mis hijos al teatro a ver una obra infantil o quizás para mayores, ¿no? Con mi señora el día de mañana decir vamos al teatro, vamos a una obra y esas cosas. Se aprende un montón de cosas que quizás nosotros nunca pensamos que íbamos a aprender y la verdad que estamos muy agradecidos con todo el esfuerzo que hacen ustedes. Sabemos todo lo que cuesta poder que esto sea, que hoy se concrete y la verdad que estamos muy agradecidos y felices, contentos de que hoy podemos ser parte de todo de este taller, ¿no? De lo literario. Le agradecemos mucho de corazón y bueno, le deseamos muchas bendiciones y lo mejor para las profes y para cada uno de nosotros que estamos poniendo un granito de arena todos juntos para que esto siga avanzando. Estuviste escuchando un podcast de Sara Va. Si te gustó este contenido, podés seguirnos en las redes de Sara Va.